Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el epígrafe 2, la respuesta a la oración del capítulo 9, la aceptación de la expiación. Habíamos estado viendo en las dos pasadas sesiones el epígrafe 1, la aceptación de la realidad, y vamos hoy con este epígrafe 2, la respuesta a la oración. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Vamos a dar una explicación previa que va a ayudar a entender el contenido completo de este epígrafe, del contenido de la información que nos quiere explicar Jesús aquí. Y la explicación es la siguiente. Nosotros estamos viviendo el resultado de un diseño que obedece a un deseo de vivir lo opuesto a lo que somos en realidad. De forma que nuestra naturaleza sería espiritual y pertenecería a un entorno que aquí es desconocido para nosotros, que describe la información espiritual como el entorno divino, el entorno del origen de la realidad total, que es Dios, es el Padre, y que por su propia voluntad pues decide que se desenvuelva según el paradigma del amor infinito. Este ser primigenio, el origen de la realidad total, dadas sus características de ser primera causa, incausada, única y por tanto total, y por tanto toda abarcadora, y por tanto última, debe transmitir la idea de que no hay otra cosa y que todo, en última instancia, es Él. Por lo tanto, nuestra realidad es una. El paradigma del amor infinito lleva a caracterizar ese entorno divino. El paradigma del amor infinito implica crear extendiéndose a sí mismo para poder compartir lo que es y darlo todo. Si fuese otro paradigma, serían otras características, pero el paradigma es ese. Esto puede parecer dogmático, pero nosotros tenemos oportunidad de comprobarlo incluso aquí, en un entorno aparentemente opuesto. Decimos aparentemente opuesto porque solo existe el entorno real. Entonces, esto obligatoriamente tiene que ser una ficción. Y además podemos comprobar que es una ficción. Podemos comprobar que aquel es el entorno real que obedece al paradigma del amor infinito, que nosotros pertenecemos a él y que esto es una ficción. Y lo podemos comprobar según aquí nosotros elijamos desenvolvernos conforme a la creencia en esa verdad o no. Porque conforme a la creencia con que elijamos desenvolvernos, obtendremos unos resultados en nuestra experiencia de vida. Una resultante de nuestras emociones que serán unos sentimientos profundos. Con decisiones conforme a uno de los paradigmas, nos sentiremos felices, bien, en paz, dicha y gozo. Y eligiendo conforme a lo contrario a ese paradigma,
no nos sentiremos bien. Con lo cual, esa será la forma que tengamos de comprobar que esa es la verdad y que nosotros pertenecemos a ella. Y si la resultante de nuestra experiencia de vida es falta de paz, de dicha y de gozo, pues el sistema de creencias en que se basen nuestras decisiones, que determinarán nuestros comportamientos y esa experiencia final de vida en forma de esos sentimientos, serán falsos. Por lo tanto, pertenecemos a una realidad espiritual en la que se crea para compartirlo todo, para darlo todo, en una completa unidad, en la que todos participamos de tal forma que podría decirse que cada uno de nosotros somos la totalidad. Una unidad indivisible. No solo unidad, sino más allá. Unicidad. Unidad podría ser la reunión de partes separadas. La unicidad va más allá. La unicidad es la cualidad de único. Es decir, que allí solo hay una sola cosa, que es Dios. Con lo cual nosotros tenemos que ser esa cosa. Y puede ser que no entendamos cómo podemos ser individuales y a la vez ser una sola cosa. Esa es la unicidad. Acostumbrados a un paradigma contrario, el de la separación, el del miedo, el de los intereses contrapuestos, no es sencillo que comprendamos el paradigma original, el de el amor, el de la unidad y el de los intereses comunes. Pero podemos comprobarlo experiencialmente, de la forma que he dicho. Por tanto, cuando nosotros experimentamos en este mundo, que es lo opuesto, que manifiesta una idea contraria a el paradigma del amor infinito y de la unidad, manifiesta la idea contraria, que es el paradigma del miedo y de la separación. Pero como ya he dicho, hay una forma de comprobar cuál de los dos paradigmas es el cierto respecto de nosotros mismos, que es la resultante de sentimiento de tu experiencia final de vida cuando actúas conforme a uno de los paradigmas o conforme al otro. Lo que ocurre es que esto no es sencillo de ver, dado que tenemos unos elementos de diseño en este mundo que parece que todos abogan en pro del paradigma de este mundo, que es el de la separación, el miedo y los intereses contrapuestos. Entonces, no nos es sencillo, debido precisamente al miedo, poner en juego el paradigma del amor, ya que al ser el contrario del paradigma del mundo, supone una expectativa de pérdida. Si yo me comporto de forma diferente a cómo se comporta el mundo, pierdo mi encaje en el mundo, pierdo mi identidad aquí. Entonces, no es sencillo por el mero hecho de desenvolverse en el miedo, realizar esa comprobación.
Aquí recibimos información espiritual. La hemos recibido de muy diversas formas a lo largo de nuestra historia. Y debido al miedo, esa información que hemos recibido históricamente la hemos distorsionado. Una parte de esa información ha sido el configurar para nosotros un entorno de la realidad a nuestra medida. Se nos ha dicho, allí está Dios y aquí estamos nosotros. Y para poder, al morir, salvarnos, tenemos que actuar como dice Dios. Pero al haber distorsionado la información espiritual que hemos recibido, hemos establecido que Dios dice cosas diferentes de las que naturalmente encajan con el paradigma del amor. Se nos ha dicho que podemos pedir, no obstante, a Dios y que Dios siempre concede. Y una de las vías para pedir se nos ha dicho que es la oración. Y las religiones generalizadamente te exhortan a orar a Dios para pedirle. No obstante, resulta que cuando hemos orado para pedir, no hemos obtenido resultados. Y lo que precisamente quiere Jesús en este capítulo, que se llama la aceptación de la expiación, es que aceptemos la comprensión de la realidad de una forma que además podemos comprobar, con lo cual va a ser una aceptación fácil. Y para poder comprender cuál es la realidad, esa es la expiación, corregir nuestro error, están estas informaciones. Veamos la información de hoy referida a la respuesta que da Dios a la oración. ¿Y por qué históricamente parece que hemos pedido y no ha habido respuesta? Entendamos qué ha ocurrido. Y dice así, 2. Respuesta a la oración. 1. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo, ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales. Si tú pides algo que no es beneficioso para ti, Dios no te lo va a dar. Por el paradigma del amor infinito. Dios te ama. ¿Qué ocurre? Que al ser este un mundo basado en el paradigma opuesto al suyo y por lo tanto contrario a nuestra naturaleza, que es la suya, muchas de las cosas que aquí el mundo considera esenciales y valora no son buenas para nosotros. ¿Qué es bueno para nosotros? Como quiera que hayamos llegado hasta aquí, no siendo este nuestro entorno natural, lo bueno para nosotros es retornar a nuestro entorno natural. Veas el ejemplo del pez que sale del agua y empieza a intentar nadar entre las rocas. El pez podría pedir, Dios mío, permíteme moverme mejor entre las rocas, que me raspo y no puedo llegar a donde quiero. Y Dios diría, lo que tienes que hacer es volver a tu entorno natural.
en las rocas, no vas a poder ser feliz. ¿Cómo te voy a ayudar a que te desenvuelvas en las rocas? Lo que tendré que ayudarte es a que retornes a el agua. Esas son las cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, que las hemos pedido y no hemos obtenido respuesta. Hemos experimentado lo que aparentemente es un fracaso, dado que no se nos ha dado la respuesta que esperábamos. Padre, concédeme algo que me perjudica. Y el padre dice, yo no puedo hacer eso, porque yo te amo y sé lo que es bueno para ti. Tú me estás pidiendo algo que no es bueno para ti. Dice, es cierto experimentar un aparente fracaso al pedir con la oración, no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Y esto sí que ya es una cosa absolutamente enigmática. Dices, a ver, pero si estoy pidiendo lo que teóricamente aquí, como una información revelada, es la información más pura que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. De hecho, es una información dada por la misma entidad que ya dio una información que se aceptó, pero luego se distorsionó. Y precisamente pues, nos da esta para que comprendamos cuál fue la distorsión y la corrijamos. Pero resulta que pido cosas que están conformes a lo que esta información te dice que es cierta y tampoco las obtenemos. Y nos pasa a Jesús a explicar a continuación qué es lo que está ocurriendo. Sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Esto último, en particular, puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Podéis pedir cosas en relación con lo que digo aquí y tampoco obtenéis respuesta y podéis pensar, pues entonces este curso es falso, ni tú eres Jesús, ni esto es información espiritual, ni nada de nada. Pues vaya confusión. Bueno, ahora nos explica Jesús por qué. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Este mundo, nos dice esta información, que es el resultado de aceptar en nuestra mente un paradigma opuesto al del amor, que es el del miedo. De hecho, esta información nos resuena porque realmente, si somos honestos, nuestra experiencia de vida está transida de miedo. Miedo a todo. Miedo a vivir, porque puedes enfermar, porque al final vas a morir, porque puedes sufrir, porque puedes perder, porque puedes ser abandonado, porque miedo a todo. Suceden desgracias constantemente. Tienes que sobrevivir para poder alimentar tu cuerpo y el de tu familia. En fin, todo es hostil. Entonces, este curso te dice, mira, estás viviendo una ficción y por eso no puedes ser feliz. Es el paradigma del miedo. Yo tengo que evitar, en la medida de lo posible, el que tú incurras en más miedo. Al revés, tengo que intentar que se reduzca tu miedo. Pero hay un problema. El problema es el siguiente. Tú estás tan identificado porque aceptar algo que es contrario a tu naturaleza es irreal.
Y aceptar en tu mente algo irreal te confunde. Y estás tan identificado con este mundo, con tu cuerpo, con tu falsa identidad aquí, con tu yo separado, que aunque no consigas ser feliz y esta información te atraiga porque de alguna forma resuena en ti algo que te recuerda a lo que eres en verdad, pese a todo eso, aún tienes mucha confusión y mucho miedo debido a que consideras que, bien, quieres ser feliz, pero no está tan claro que quieras que se te arrebate este mundo, porque es lo único que conoces y es lo que valoras, y piensas que vas a perder tu familia, tus cosas queridas y lo más importante para ti, tú, tu actual identidad. ¿Y quién soy yo fuera de todo esto? No has conocido otra cosa. Eso te aterra. Entonces te acercas a esta información y dices, a ver si puedo ser feliz, pero no me quites lo que tengo. Y esta información, nos dice Jesús, hermano, no puedes ser feliz aferrándote a la falsedad. En algún momento tendrás que empezar a reconocer, yo te ayudaré, te llevaré de la mano para ello, pero en algún momento tendrás que empezar a reconocer que si el mundo no te hace feliz, no puedes quedarte con parte del mundo, conservar algo del mundo, porque contaminaría todo tu sistema de pensamiento. Seguiría siendo una falsedad. Y, como ya has comprobado, no te va a hacer feliz. Entonces, finalmente, tendrás que comprender quién eres, de dónde vienes y cómo es aquello. Mientras, tienes miedo de perder lo único que conoces. Es muy válido para ti el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Quiero ser más feliz, pero si me dices que tengo que abandonarlo todo, cuidado, que eso me aterra. Dos, supongamos, dice Jesús, te lo voy a explicar, supongamos, pues, que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas. Quiero ser feliz. Pero aún tienes miedo de ello, porque la felicidad te la va a dar reconocer tu naturaleza real, tu origen en el entorno divino y cómo es aquello y actuar en consecuencia, pero eso te va a suponer abandonar lo único que conoces y que valoras tremendamente porque te ha dado una identidad. Entonces puede que tengas miedo. Si ese fuese el caso, que es el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas, no sería aquí. ¿Por qué? Porque estarías pidiendo algo que aumentaría tu sufrimiento y tu sacrificio, porque al aún normal valorar esto, que es lo único que conoces, el pedir ser feliz implicaría que tuvieses que renunciar a ello. Y para ti, fíjate qué verbo empleamos para describirlo. Sería una renuncia, sería una pérdida, porque aún estás muy encajado con la mentalidad derivada de este paradigma contrario al tuyo original. Aún estás muy identificado con ello.
Y lo que no voy a hacer para ayudarte, ni yo, ni el origen de la realidad, que es el que me manda aquí a contarte todo esto, es que aumentes tu miedo. Porque si aumentas tu miedo, te vas a bloquear y te vas a reidentificar más con el mundo. Entrarás en pánico, más confusión y ante una infelicidad gris o un pánico negro de perder tu identidad, preferirás la infelicidad gris y tú mismo auto boicotearás esta búsqueda que estás haciendo. Con lo cual, yo no puedo hacer algo que incremente tu miedo. Si ese fuese el caso, obtener lo que pides ya no sería lo que deseas. Tú estás pidiendo la felicidad. La única forma de obtenerla es que renuncies al mundo. Pero renunciar al mundo te da pánico. Prefieres realmente seguir siendo infeliz antes que renunciar al mundo. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. El estado de curación es un estado de disposición a comprender qué es lo que ocurre realmente. ¿Quién eres? ¿De dónde provienes? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cuál es tu origen? ¿Y cómo es él? Es una disposición. Pero la disposición no puede nunca actualizarse por encima de tu miedo. De forma que tú vas paso a paso. En la medida en que tu miedo te permite avanzar. Avanzar en cambiar la mentalidad del mundo que te hace infeliz por tu mentalidad original. Por tanto, debido a tu confusión, puede ser que pidas algo que sobrepase lo que estás dispuesto a admitir debido al miedo a la pérdida que aún tienes. Y eso no te lo puedo conceder. La curación es un cambio de mentalidad. A partir de ahí, que es la causa, todo es mental, se despliegan los efectos emocionales y físicos. Por eso, un individuo puede pedir ser curado físicamente, por ejemplo, te dice Jesús, para que lo entiendas, porque tiene miedo del daño corporal. Vale. Estoy dispuesto a aceptar todo aquello que elimine mi daño corporal. Lo pido. Pido que se me elimine el daño corporal. Dice antes. No, sigue. Repito, un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Tengo miedo del daño corporal, pido ser curado físicamente. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. Imagínate, quiero ser curado. Imagínate que el Espíritu Santo dice, perfecto, fuera el cáncer. Pero vamos, de un día para otro, ni rastro. Entonces, tú estarías tremendamente agradecido. Qué bien, muchas gracias, porque ya, fíjate, porque me iba a morir en 2 años y ahora voy a vivir. Fenomenal. Pero ¿qué ocurriría después? Que sería una evidencia
tan palmaria para ti de que todo esto es una falsedad que comenzaría a entrarte un pánico insoportable, dado que entenderías no por tu propio proceso de forma natural, sino artificialmente en contra de tu propio proceso, que nada de lo que te rodea tiene valor. Entonces, no te quedaría más remedio que afrontar directamente la renuncia a lo que no tiene valor. Pero tendrías que afrontar la renuncia a lo que no tiene valor aún valorándolo. Porque para ti habría sido magia. Para ti recibir esa curación no hubiese sido un proceso lógico que hubieses podido comprender. Un proceso lógico que hubieses podido comprender es que tú mismo, al ver cómo va cambiando tu mentalidad, al aceptar la nueva información y ponerla en práctica, va transformándose tu vida. Incluso también en el aspecto de la salud. E ir viendo con los años cómo cada vez tienes menos afecciones, menos enfermedades, menos inconvenientes sanitarios como los que tenías antes. Y tú mismo puedes ir comprendiendo cabalmente tu propio proceso, siempre en la medida en que el miedo te permita avanzar. Eso reduciría tu miedo, porque sentirías que controlas el proceso. Pero tú imagínate que te llega una curación, porque la has pedido, a los 2 segundos, como mágica. Por un lado estaría la alegría, por otro, te podrías hasta volver loco. Porque no sabrías ya qué temerte. Porque se habrían derribado los cimientos de este mundo sin tú llevar el control de ese proceso. Y lo que es peor, sin depender de ti, vulnerando tu libre albedrío. Pasarías a una situación en la que, si cabe, tendrías mucho menos control de tu vida que la que tenías antes, con tu cáncer normal como el de todo el mundo. A eso se refiere Jesús. Parece difícil comprender esto que nos explica Jesús, dado que todo el mundo querría curarse de un cáncer de un día para otro. Pero reflexionad sobre lo que puede suponer para nuestra quebradiza mentalidad el contemplar cómo desde fuera viene una magia que revoca absolutamente tus fundamentos en cuanto a lo que es el mundo. Repetimos, al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento, amenaza, lo verías como una amenaza. O sea que entonces este mundo no me vale nada de él ya, es decir, está todo en entredicho. Y en cualquier momento, lo mismo que he recibido esta curación, pues recibo fulminantemente la muerte o cualquier otra cosa.
porque no comprendo cómo ha ocurrido. Se sale de mi comprensión, ha venido de fuera. Sí, bueno, yo lo pedí, pero ¿en qué mundo estamos si lo que cada uno pide coge y se produce sin él mismo ser el artífice de ese cambio? Aterrador. Es como si de repente ves aparecer un ovni encima de tu ciudad. Dices, esto echa por tierra los fundamentos de este mundo. ¿Qué puede ocurrir a partir de aquí? Bueno, puesto ese ejemplo como cualquier otro. En este caso, no estarías pidiendo realmente que se te liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Es decir, yo resulta que tengo una enfermedad, me dice esta información, mira, tú tienes una enfermedad por una razón muy sencilla. Hay una parte de ti que vela porque no pierdas tu identidad. Esa parte de ti quiere que el mundo que vives siga siendo lo que es. Tu cuerpo forma parte de tu identidad. Para que siempre te quedes bien seguro de que eres un cuerpo y eres la realidad que deambula por este mundo, ahí está la enfermedad, que te lo acredita. De esta forma, el propio miedo, que es la base o fundamento o cimiento de tu mentalidad, pone en juego un síntoma acorde con esa mentalidad del mundo, que es el miedo. Y entonces, pues sufres, pero en cierto modo te parece razonable. Es un sufrimiento aceptable. Total, le pasa a todo el mundo. En ese caso no estarías pidiendo realmente que se te liberase del miedo, sino de un síntoma que tú mismo elegiste. Por lo tanto, no estarías pidiendo realmente ser curado, porque la curación siempre hay que aplicarla en su origen. El origen del miedo es la creencia en el mal, la creencia en la pérdida, la creencia en la vulnerabilidad, la creencia en el sufrimiento. El efecto es la enfermedad física, efecto de la causa que es la creencia. Si tú estás pidiendo una curación en el efecto, estás pidiendo la curación de un síntoma. No estás pidiendo la curación del miedo. Pero curar un síntoma en el efecto vulnera la ley de causa y efecto. Y eso te aterra. Porque la ley de causa y efecto es una ley universal y opera en toda circunstancia. Por eso no existe la magia. Para ti, vulnerar la ley de causa y efecto sería poner patas arriba mucho más tu mundo. Y entonces ahí sobrevendría el pánico. Pero no has pedido la liberación del miedo. Has pedido algo que lo incrementaría. La liberación del miedo sería, por favor, ayúdame a entender por qué estoy yo mismo determinando esta realidad de sufrimiento.
estarías pidiendo un cambio de mentalidad. A eso sí hay respuesta. Es el milagro, pero el milagro no como magia, sino el milagro como comprensión. Hay que aceptar que nuestra evolución viene de cambios en las causas, no en los efectos. Los efectos serían magia. En las causas es el único lugar donde se puede producir. Cambiar una mentalidad es comprender que es falsa. La expiación es el proceso de comprensión. Por eso este capítulo se llama la aceptación de la expiación. Acepta que no hay otra fórmula para que seas feliz que recomprender las cosas para entenderlas tal como son, para entender la verdad, no la falsedad. El proceso de expiación es un proceso de deshacer el error, de comprender la realidad trascendente a la falsedad aparente. En cuanto comprendas que tu enfermedad se deriva de un sistema de pensamiento de creencia en el mal, del cual tú mismo no te puedes sustraer, con todas sus derivaciones, en cuanto comprendas eso, comenzarás tú mismo a desecharlo, a deshacer el error. Y ese proceso de comprensión se realizará bajo tu control. Irá eliminando el miedo y permitiendo más comprensión y más resultados. Si yo te quito el síntoma con la magia, te descompongo. Dejarías de sentir el suelo bajo tus pies. 3. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta. Y esto es absolutamente cierto. Pero no me acabas de decir, Jesús, que si pido cosas específicas que pueden ser perjudiciales, o incluso si pido cosas que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula, ¿puedo no obtener la respuesta que quiero? Y te diría Jesús, es que esa es la clave. Si hay respuesta. Lo que pasa que no es la que tú quieres, no es la que tú esperas. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto, aunque no siempre será la que tú esperas. Como tú estás esperando una respuesta y esa no llega, te estás perdiendo otra respuesta que sí que se está dando. ¿Y cómo puedo comprobar que siempre sea una respuesta? Tienes que comprender todo esto que estamos explicando. Se te va a dar siempre la mejor respuesta de cara a tu interés real, que es reconocerte. Siempre. Una respuesta acorde a lo que tú esperas, cuando no te reconoces, no es significativa. Y entonces ni siquiera la ves. La que sí es significativa. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. ¿Cómo podría ser de otra forma? Esto es evidente. Tú imagínate que te dice Jesús, no, pues según le viene el viento al Espíritu Santo te responde o no. Lo mismo está ocupado y se olvida o no te responde. Esa sería una respuesta congruente. Entonces tú dirías, bien, entonces, si no obtengo respuesta y siempre la da el Espíritu Santo, claro, ahora lo entiendo. Es que no estoy viendo la respuesta que me está dando. Yo estoy esperando la respuesta que yo quiero y entonces no me entero de nada más. Eso me cuadra. Y dice Jesús, correcto, eso es, ya lo vas entendiendo.
Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que el Espíritu Santo dé incrementará el miedo. Ya te lo he explicado. No te va a dar una respuesta perjudicial. Y en este caso, esa que tú esperas te parece muy bonita porque te quita el cáncer, pero luego te descompone, te sume en la más profunda confusión, te hace creer en la magia y ya no sabes a qué atenerte. Y una de las pocas cosas que podías colegir de ti mismo, aun en esta experiencia que es la ley de causa y efecto, te la tira por tierra. ¿Cómo te va a dar esa respuesta al Espíritu Santo? Eso sería hundirte. No lo haces nunca. Te tiene que dar una respuesta consistente y significativa, que no se pueda malinterpretar. Ahora que tú la veas, pues es que tendrás que empezar a comprender cuál es la mejor respuesta para ti y aceptar comprender eso. Lo mismo que tenías que aceptar la realidad, tu realidad. Sufres, esto no es tu realidad. Eres feliz, eso sí es tu realidad. Esas cosas te hacen sufrir, esas no son tu naturaleza. Esas cosas te dan paz, dicha y gozo estables y duraderos, esa es tu realidad. Lo tienes que aceptar. Ahí están las evidencias. Es posible que la del Espíritu Santo, respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. ¿Por qué? Vamos a irnos a una respuesta un poco metafísica y profunda a esta pregunta. ¿Por qué no se puede perder la respuesta del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es uno de los aspectos funcionales de Dios para poder desplegar precisamente el plan para el despertar. Es Dios. Y Dios es absoluto. Por tanto, sus conceptos, significados y valores son absolutos. Absoluto quiere decir válidos para toda situación, en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, sus respuestas siempre son absolutas. Por lo tanto, no se pueden perder. Otra cosa es que tú en tu confusión no te estés dando cuenta de cuál es su respuesta. Su respuesta siempre es la mejor para ti y siempre va a ser dada. Y el problema no es si la da o no, o si se olvida o si está muy ocupado. El problema es que tú no veas esa respuesta, porque estés esperando otra. Hay muchas respuestas, por lo tanto, que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Pero si yo no he orado nunca, sí has orado. No te has dado cuenta, pero has orado. Has deseado que tu realidad fuese de una determinada forma. Eso es una oración. No expresa, tácita. Has formulado un deseo. ¿Qué ocurre? Que todo deseo que tú formulases en la realidad inmediatamente sería cumplido. Luego, ¿los deseos que has formulado eran reales? No. Aún así, la respuesta está siempre. Pero como tú estás inmerso en la irrealidad, no la ves. Te has creído que esa respuesta, que como siempre ha existido y se ha manifestado en tu experiencia vital, no la has identificado, no la has logrado captar.
se te ha pasado como si no la vieses en absoluto, dado que tú no estabas esperando eso. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Entonces, siempre respuesta, aunque la petición sea falsa. Sí, precisamente la respuesta es para acreditarte que el camino de tu petición es inviable y que de concederlo lo único que haría sería perjudicarte. Pero hay otra respuesta que te indicaba el camino, pero tú no la esperabas. Entonces ni la has visto siquiera. Esa respuesta te indicaba un camino, pero tú ibas por tu propio camino, convencido, sin mirar hacia ningún otro sitio. Ibas andando por tu camino, tenías un deseo, venía la respuesta. El camino es ese, pero tú no veías esa indicación y seguías andando en tu camino. Eso es lo que ha ocurrido, nos dice Jesús. 4. Bueno, nos dice también que esas señales siguen ahí, que no se han retirado. Esas respuestas, quiero llegar a una posada. Imagínate, vas por el camino, estoy cansado, llego a una posada. Entonces, hay una señal que te dice, coge ese otro camino. Y llegas. Y tú no la ves. Y sigues andando. Pero en cuanto te des cuenta de que el problema no es que no ha habido respuesta, no ha habido señal, sino que tú no lo has visto, puedes darte cuenta y decir, pues ahora sí que quiero ver las señales. Venga, ¿dónde están? Anda, pues mira, estaban aquí. Me señalaba otro camino. Claro, así como iba a llegar yo a una posada, ese camino no llegaba a ningún lado. A veces, como dice el Quijote, las respuestas son, la felicidad está en el camino y no en la posada. 4. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Lo hemos explicado al principio. Hay una verdad. Y tú podrías decir, ¿y cuál es? La que te hace feliz. En términos de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. La puedes comprobar. Yo te voy a decir cuál es tu verdad. Eres una unidad. No hay intereses contrapuestos entre tú y tus hermanos. Siempre que tú representas una mentalidad contraria a eso, vas a ser infeliz. Ahí puedes comprobar. Infelicidad, falsedad. Felicidad, verdad. No euforia, no placer de dominio y de triunfo. Paz, paz. Profunda, estable y duradera en toda situación. Eso es felicidad y eso es la verdad. Lo puedes comprobar. Tú eres una unidad. Por lo tanto, si eres una unidad y aquí representas en la relación con tus hermanos, debido a este diseño que simboliza tu mentalidad contraria, por lo tanto de separación y de intereses contrapuestos, si tú aquí representas lo contrario a tu naturaleza de unidad, vas a ser infeliz. Por lo tanto, todo lo que pidas que aumente
la simbolización de separación de la mentalidad opuesta a la del amor divino no se te puede conceder porque es falsa. Son peticiones sin sentido. Solo puedes pedir lo real. ¿Qué ocurre? Que aquí, en este diseño, en este camuflaje, en esta ficción de materia y forma y de separación, como trascendiendo a ella seguimos siendo una unidad, debido a la forma en la que percibimos esta nueva realidad falsa que nos hemos dado, percepción, proyección, ya lo hemos explicado muchas veces, lo que ves es lo que crees y lo que crees es lo que ves y no te puedes sustraer de ese proceso de ida y vuelta. Con lo cual, si tú fuera estás viendo un enemigo, un competidor, un extraño del cual debes defenderte y desconfiar, por el proceso percepción-proyección, abreviándolo podemos decir, esa persona es un espejo de ti mismo, entonces lo que veas en él es lo que creerás de ti, es lo que pensarás de ti. Y es una decisión. ¿Qué quiero ver en un hermano? Porque es decidir aplicar una mentalidad u otra. Decido aplicar la mentalidad del mundo. Soy realista, aquí hay que sobrevivir. Es un competidor, es un enemigo. Hay que desconfiar y sospechar. Vuelta. Soy un competidor, soy un enemigo, soy de desconfianza y de sospecha. No te puedes reconocer. Al no reconocer a tu hermano, no te reconoces a ti. Y no reconoces vuestra cualidad de unidad. Estás completamente entregado a la falsedad. ¿Podrías revertir el diseño ficticio de separación e intereses contrapuestos con un cambio de mentalidad? Sí, sí, aquí somos separados, cada uno tiene que... Hay una manzana y o es para él o es para mí. Sí, sí, pero voy a fiarme de esta cuestión y la voy a poner en práctica. Y entonces te fías de esta cuestión, de esta información, la pones en práctica y resulta que empiezas a darte cuenta al percibir lo que es en realidad tu hermano por el proceso percepción-proyección, al ver que es de confianza, al ver que no es desconfiable, que no hay que defenderse de él, entonces deduces que tú eres igual. Bueno, no nos enredemos con esto porque está suficientemente comprendido a los efectos de lo que vamos a ver. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. Porque si dudas de un hijo de Dios, estás incurriendo en falsedad. ¿Y cómo sé que incurro en falsedad? Porque vas a ser completamente infeliz. Pues yo no sé si soy infeliz o no. Bueno, pon en práctica esta nueva información como prueba y a ver el resultado. Ahí por contraste te darás cuenta de que antes eras infeliz, aunque ni siquiera te das cuenta. Puede ser que ni te dieses cuenta de que eras infeliz, pero al poner en práctica esta información y ver el contraste
de las consecuencias de este cambio de mentalidad aplicada, ahí vas a ver qué sientes. Bien, si tú estás aplicando la mentalidad falsa, ¿qué puedes pedir en relación solamente a ti? Y que se pueda conceder. Quiero algo para mí, pero no tanto para mi hermano. Pero si no puede ser, si todo lo que yo dé, diría Dios, es una respuesta absoluta. Y si sois unidad, yo solo puedo dar algo en beneficio de todos. Nada más. Entonces, ¿cómo me pides algo en beneficio solo tuyo? Si no puedo hacer nada solo en beneficio tuyo, porque no es la realidad, si es que sois una unidad. Tienes que reconocer primero la verdad y pedir en consecuencia, porque si no, no es significativa tu petición. Me estás pidiendo algo que yo ni siquiera puedo dar. Beneficiarte solo a ti. No puedo. Yo beneficio a todos, diría el Padre, porque os amo a todos por igual. Así os creé exactamente iguales. Y otra cuestión es que debido a la tremenda confusión que tenéis, unos lo acepten y otros no. Y el que no lo acepte, pues estará más poseído por ese falso diseño, con lo cual su experiencia de vida será más de infelicidad que el que acepte la realidad. Pero yo os doy todo. Pedirme lo que no puede ser porque no responde a la realidad de unidad. Pedirme cosas exclusivas y no inclusivas es para el peticionario, es él mismo privarse o no de la verdad, porque cuando pides algo que no puede ser, estás afianzando en ti la falsedad, porque crees que la falsedad puede ser. Y sin embargo, si me pides lo que es la verdad, si me pides algo bueno para tus hermanos y bueno para ti, me pides inclusión y me pides unidad. Y tú sales de la falsedad, porque le das valor a esa petición que es cierta. Pero si me pides algo solo para mí y mis hermanos no, es una petición de exclusión. Y eso no es la verdad. Pero tú te le estás dando valor y te sumerge, por tanto, más en la falsedad y en tu decisión de no recibir todo lo que yo ya te he dado. Con lo cual, hay muchas consecuencias de esto que estamos diciendo, pero una primera de ellas es, voy a pedir la realidad. Y vuelta a empezar con la pregunta, ¿y cómo sé que es la realidad? Lo puedes comprobar tú mismo. Otra cosa es que no quieras ni siquiera comprobarlo. Actúa conforme a ese sistema de pensamiento de unidad. Comparte, da, considera, acoge, incluye. Y a ver cómo te sientes. Eso te va a decir qué es la verdad y qué es la falsedad. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios, porque dudar de él sería falsedad, ya que sois una unidad. Dudarías de ti. Entonces, apaga y vámonos. Fíjate, aquí pone hijo de Dios con mayúsculas. Para que traspases el camuflaje del hijo con minúsculas y actúes con el símbolo aparente conforme a lo que hay detrás en realidad.
que es un hijo soñador. Pero da igual que esté soñando, es un hijo de Dios. Tú también estás soñando. Es un hijo de Dios, un perfecto hijo de Dios. No pongas en duda su palabra, ni lo confundas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Porque aquí, a pesar del diseño de separación, y como somos una unidad, finalmente lo que pienses de él, lo estás pensando de ti. El valor que le des es el valor que te das a ti. Lo que pienses que él merezca es lo que piensas que tú mereces. Y no te puedes excluir porque apartas el camuflaje, haces así en la mesa y quitas todo, ras, y la dejas la mesa rasa. Apartas el camuflaje y lo que hay es una unidad. Y en una unidad, pensar mal de cualquier parte de la unidad es pensar mal de la unidad entera y tú no poder sustraerte de ello. Y eso mismo es una ley de Dios que opera en todo aspecto. En la realidad y en la ficción. Claro que opera esa ley en la ficción. Si no, la ficción podría llegar a hacerse realidad si excluyese las leyes de la realidad. Si la ficción lograse excluir las leyes de la realidad, entonces sería una realidad alternativa. Y esto sería una locura. Un sin Dios, un sin sentido. No podría ser. Lógica aplastante. No pongas en duda su palabra ni lo confundas a tu hermano, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, dice Jesús, cree en mí, dice Jesús, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Y cómo sé yo que la fe de Jesús en mí es inquebrantable? Bueno, él vino aquí y a ti, hijo de Dios con mayúsculas soñador, en la forma de un hijo con minúsculas de aquella época, te lo explicó y lo viste. Ahora mismo, cuando el mundo te ha decepcionado, le estás escuchando otra vez a él. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en una iglesia? ¿O en un psicólogo? Porque hay algo en ti que reconoce su fe inquebrantable en ti. Hay algo que lo reconoce. Él te dice muchas cosas, te resuenan muchas, compruebas la realidad de todas las que quieras comprobar y te dice además, mi fe en ti es inquebrantable. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, sé recíproco conmigo. No te pido más. Puedes comprobar que yo te doy buena información. La aplicas y eres feliz. Eso ya te tiene que decir algo. Eso te hace creer en mí. Y darte cuenta de que yo creo en ti. Avanza en ese proceso. Cree en mí. Aplica esto que te digo.
y descubrirás entonces a Dios y a su respuesta. Si sigues aplicando tu información, a pesar de que vienes a leer este libro y a ver estos vídeos, luego aplicas tu información, pues claro, pedirás cosas sin sentido, que no son significativas, que son falsas. Entonces ni habrá respuesta, ni te conocerás a ti, ni conocerás a Dios. Seguirás viendo a tu hermano como un cafre del cual hay que desconfiar y seguiremos sumando años a la historia del mundo y a la de tus vidas. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? El Espíritu Santo es Dios. Dios es una unidad. Elige el paradigma del amor. Se extiende, no se individualiza, no se eterniza. En esa unicidad no es que nos reunamos las partes y formemos una unidad, es que somos una única sola cosa. ¿Vale? Eso es. ¿No te lo crees? Ponlo en práctica y a ver cómo te sientes. Pon en práctica esos conceptos en tu vida. Vale, los pongo en práctica. Vale, me lo creo. Vale, confío en que el Espíritu Santo es Dios y que tú me dices la verdad, Jesús. Perfecto. Vale. Entonces, ¿cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? ¿Por qué estás aquí escuchando esta información y no estás en un psicólogo o tomando medicamentos o donde sea? ¿Por qué? Pues estás aquí porque le das valor. No puedes darle valor solo a unas cosas y no a otras de esta información, porque entonces te vas a perder los resultados consistentes de darle valor a la verdad. Para tener resultados consistentes tienes que darle valor en su totalidad. Pero no tienes que adherirte y creértelo sin más. La fe dogmática es de las religiones evolutivas. Jesús no te la pide. Lo que te pide es, compruébalo, compórtate con tu hermano congruentemente con esta información y a ver qué ocurre. Pero yo te lo voy a explicar con esta pregunta. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente que representa la unidad que eres con tu hermano y al mismo tiempo durar de tu hermano? Estás pidiendo una cosa y la contraria. ¿Qué respuesta merece eso? Pues la respuesta de la verdad. La respuesta es, reconoce a tu hermano. No, es que lo que quiero es para mí o para, en fin, en detrimento de tu hermano. Eso te hunde más en la ficción, en la falsedad de lo que estás viviendo. Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él y que puedes comprobar. Te unirás a la verdad en él cuando la compruebes. Y sus palabras serán verdaderas, porque tú las sentirás al haber alcanzado el logro del resultado de su aplicación. Ahí está tu hermano. Prueba. Y alcanzarás la integridad de la verdad, sin fisuras, sin resquicios, sin relatividad. Está a tu alcance. Y te reconocerás a ti y le reconocerás a él
Hombre, y a Jesús también, que aquí está dando ejemplo de fe inquebrantable en nosotros. En mí, Jesús, tienes fe en mí, pero si soy un cafre. No eres un cafre. No eres un cafre. Créeme. Puedes comprobarlo. Escoge a otro hermano. Aplica esto con él. Ya verás cómo te reconoces. Y me reconoces y reconoces a Dios. Al oírlo a él, a tu hermano, dice Jesús, me oirás a mí. Unicidad. Somos una cosa. Somos una unidad de una sola cosa. Única. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. Escuchar la verdad es ponlo en práctica. ¿De qué te sirve oírlo si pues, todos los días oyes muchas cosas? Escuchar es que lo que oyes lo aplicas. Quiero que hagas esa escucha. Esto que oyes, aplícalo. Eso es escucharme, lo demás no. ¿De qué sirve que pongas la oreja si te entra por aquí y te sale por aquí? Eso no es escuchar. Escuchar es aplicar, si quieres, porque va a ser la forma en que compruebes la integridad de lo que te digo. Al reconocerle, te reconoces, me reconoces y reconoces a Dios. 5. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto con 4 puntos. Nos ha vuelto a ocurrir y bendita la hora en que nos ocurre que llevemos 1 hora y cuarto con 4 puntos de un epígrafe de un curso de milagros. Bendita la hora. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, no, vamos a seguir un par de puntos más, que tengo tiempo. Seguimos un par de puntos más y lo dejamos a la mitad y así en la siguiente sesión nos podemos seguir entreteniendo todo lo que queramos. 5. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. Depende de ti. ¿Cómo que depende de mí? Mi hermano me puede decir una cosa y la contraria. Me puede decir, como dice el dicho, de todo menos bonito. Entonces depende de lo que me diga él. ¿Cómo que depende de mí? Que eso es camuflaje, que eso es diseño, que lo trascendente es unidad. Depende de ti. Él está confundido. Tú estás empezando a comprender. Si tú entrases en una guardería o en un manicomio, ¿te tomarías en serio lo que te dijesen los niños o los locos? ¿O dependería de ti darte cuenta de lo que ocurre y valorar a la persona humana trascendiendo su puerilidad o su inconsciencia de mente? Dependería de ti, ¿no? Pues es lo mismo que te estoy diciendo. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti, de cómo le percibas. Aquí, en vez de reconocer la dignidad humana detrás de todo enfermo mental, te digo, reconoce la dignidad espiritual detrás de toda apariencia física. Y también trasciende la demencia y la confusión que tú reconoces que impera en este mundo, al menos indiciariamente, sino porque estás aquí. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese?
Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Si decides acerca de tu hermano, es ese cuerpo y es esa identidad, y por lo tanto es mi competidor y mi enemigo, y desconfiable y digno de sospecha, ya has decidido ver la falsedad de él. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Porque lo mismo te ocurre cuando haces a un hermano especial, haces de él un ídolo y un líder a seguir. Diga lo que diga, para bien o para mal, trasciende. Y date cuenta de que lo que hace o dice puede coincidir con el espíritu tal cual lo define esta información y tú has podido comprobar, o no. En lo que en tu hermano coincida con el espíritu, acéptalo porque es verdad. En lo que no, deséchalo. Depende de ti. Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. Por lo tanto, ¿qué vas a escuchar? ¿Los alaridos de su ego o el Espíritu en él? Trascendente, diga lo que diga. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? Mas, ¿le escuchas? En este sentido, escucharle es más. ¿Aplicas esta información en tu relación con él al escucharle? Porque si aplicas esta información estarás escuchando lo trascendente, el espíritu. Y verás peticiones de amor o de ayuda, dice el curso, en vez de alaridos desgarradores de miedo, egoicos, en vez de amenazas, en vez de egoísmo, verás peticiones de amor y de ayuda. Y entonces le contemplarás como te dice esta información. Es un perfecto hijo de Dios sometido a un diseño de confusión brutal. Pero no deja de ser un perfecto hijo de Dios. Igual que el niño en la guardería, por muchas trastadas que haga, o el loco en el manicomio, son personas humanas con su dignidad reconocida y sus derechos. Por mucho que estén actuando bajo la influencia de la puerilidad o la locura. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? Mas, ¿le escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe y que tú puedes ver. Puedes fijarte en esa luz, puedes escuchar conforme a esta información que te va a hablar de salud. El resplandor de esta luz en tu hermano puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las pueda oír. Y esto es el milagro. Imagínate una persona recriminándote, insultándote, amenazándote con improperios. Y tú, en vez de reaccionar a eso, como si no lo vieras, reaccionas conforme al espíritu que hay en él. Tranquilo, confiado, sin demostrar afección por todo eso que él dice. Sólido en tu consideración de lo que es en realidad.
esa luz que hay en él que trasciende toda esa turbulencia, si tú haces de buen espejo, va a reflejar en ti y va a llegar a él. Y en ti va a verse a él. Ese es el milagro. El resplandor de esta luz que él tiene puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que él las pueda oír. Ida y vuelta. Si tú haces de buen espejo, si tú reaccionas a la mascarada truculenta y turbulenta, entonces estás reflejando eso y él va a creer lo que ve. Si tú reflejas lo que él es en realidad, él va a creer lo que ve también. Llevará su proceso, pero siempre pongo el ejemplo del obispo Miriel y el ladrón en Los Miserables, Jean Valjean. En esa memorable escena en la que el ladrón le pide ayuda, el obispo le acoge, a mitad de la noche le arrampla y le roba todo lo que pilla por ahí, cuando va a salir encima le golpea al obispo, lo deja en el suelo sangrando, huye, a los 3 días le pilla la gendarmería y le llevan al obispo para que acredite que es él, y el obispo dice, ya le pueden ustedes soltar, porque yo le regalé todo esto, no hay causa para detenerle. Bien. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? El obispo, cuando Jean Valjean le ve cargado con el saco, con todos los candelabros de plata y la cubertería, y encima le pega un porrazo y le deja tirado en el suelo. ¿Qué hace el obispo? ¿Qué escucha? ¿Qué ve en Jean Valjean? ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír la respuesta del Espíritu Santo que está en él? Esa fe del obispo en Jean Valjean, según la novela, Víctor Hugo era una persona con clara iniciación a la espiritualidad profunda. Ese gesto del obispo cambió completamente la vida de Jean Valjean, quien a partir de ahí decidió dedicarse a la verdad. Ahí está el resto de la novela. Vamos a hacer el punto 6. No puedes rezar solo para ti, de la misma manera en que no puedes encontrar dicha solo para ti. No es la realidad. La oración es la reafirmación de la inclusión. Pido para reconocer la unidad. ¿Cómo voy a pedir lo contrario? Se te va a responder, no, unidad. Y tú, pero si yo esperaba otra cosa, ¿dónde está la respuesta? Y la respuesta será unidad. Y no la verás. La oración es la reafirmación de la inclusión, dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. Claro. Es que las leyes operan. Entonces la respuesta siempre va a ser de acuerdo con sus leyes. Y sus leyes derivan de su voluntad. Y su voluntad eligió el paradigma del amor infinito. Y de ahí derivan sus leyes. Y son completamente operativas, en realidad.
Y puedes desconocerlas, pero lo único que conseguirás es irrealizarte. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. Había una frase en medio. En tu hermano reside tu salvación. Esta frase es la clave. Esta frase es la clave. En tu hermano reside tu salvación. Un curso de milagros, lo hemos dicho muchas veces, en una de las algunas formas en que podría resumirse, sería en no sin mi hermano, porque es la realidad. En tu hermano reside tu salvación, en cómo le consideres. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta, porque según le consideres a él, te vas a considerar a ti. Y si no reconoces al Espíritu Santo en él, no lo vas a reconocer en ti. Y si no le consideras conforme a ese reconocimiento, le vas a considerar conforme a la falsedad. Y te vas a hundir en la falsedad. Y te vas a irrealizar en vez de a realizar. Te vas a volver más irreal en vez de más real. No puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo. Y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres, una unidad, más, una unicidad, una única cosa con todos. No podrás saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. Si no la extiendes, ¿qué es lo que ocurre de forma natural dentro de una unidad única, dentro de una unidad de una única cosa? Si no extiendes la confianza, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Y llega a todo y a todos, y si no lo haces aquí, igual que allí, no podrás saber la confianza, dice Jesús, que tengo yo en ti, si tú no actúas conforme a la ley que deriva de la realidad única. Si no actúas conforme a ella, no vas a reconocerla. Por lo tanto, si tú no confías en tu hermano, la propiedad asociativa, si A confía en B y B confía en C, A confía en C. Pues si no actúas conforme a la ley de la propiedad asociativa, pues te lo pierdes, no te das cuenta. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo, por tanto, o no creerás que es para ti a menos que la oigas en otros. Porque no se cerrará el círculo, porque no verás la aplicación real de eso que te cuentan, porque seguirá siendo una bonita idea en tu mente todo lo que dice este libro si sigues actuando conforme a lo que dice el mundo, porque no vas a comprobarlo. No vas a obtener tú el logro y la certeza de la comprobación de la información si no es cerrando el círculo. Tiene que ser para tu hermano la confianza por el hecho de que es para ti una unidad, una única cosa. ¿Cómo va a ser solo tuya y no del no? Y del no. ¿Cómo no vas a extender lo que en natural es? Si lo que en natural es no lo representas aquí, no lo puedes reconocer. Si lo de que de por sí es un hecho en la realidad no manifestada. Aquí en la subrealidad manifestada no lo representas, no lo pones de manifiesto, no lo ves. ¿Acaso
habría creado Dios una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta, excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios, dado que es una respuesta absoluta, porque es absoluto? Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. Esto es una versión de lo que en otro sitio Jesús llama la regla de oro del comportamiento humano. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. Oye de tu hermano lo que quieras que Jesús oiga de ti. ¿Qué quieres que Jesús oiga de ti? Quiero que reconozca lo que soy, ese espíritu, ese perfecto Hijo de Dios. Si tú no lo reconoces de tu hermano, esa falsedad podrías aplicarla también a Jesús y no reconocería lo que eres tú en tu configuración de la realidad. Bueno, lo vamos a dejar en este punto 6, 6 y 6, 12. Estamos a mitad de camino. La siguiente sesión irá más fluida, dado que ya se comprende bien el sentido del contenido de la información que nos quiere dar Jesús aquí, con lo cual, pues nos despedimos hasta la siguiente, Prospector.